Bienvenidos a todos ahora a nuestro séptimo episodio del podcast Un Pulmón Más, un lugar donde van a encontrar contenido de calidad. Y Caleb, presentanos ahora quién tenemos. Bueno, tenemos una invitada especial. La hemos traído directamente desde San Salvador para Santa Ana. Y también, bueno, la conozco ya desde hace un par de años, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y creo que exactamente va con el episodio que llevamos, el número 7. Ya lo dijo Guillermo, estamos en el séptimo episodio. Y ella es Dania González. Creo que algunos ya su rostro lo han visto en algún lugar, ya la asocian. Entonces, vamos a dejar que Dania nos cuente por ella misma quién es Dania González. Muchísimas gracias, Caleb. Gracias también por la invitación, Guillermo, y a la organización Un Pulmón Más. De verdad creo que le he estado dando seguimiento. Hablábamos creo que desde el 2016, si no me equivoco. Y la verdad es asombroso el trabajo que todos ustedes hacen. Y pues en lo personal me encanta lo que hacen y por eso pues les he dado seguimiento. Bueno, Dania González, una joven política, 29 años. Soy Gemini también. Quería agregar eso. Y bueno, me identifico con una mujer muy emprendedora que está pues ubicada con sus raíces y se identifica con la mayoría de la población de una manera bastante empática. Soy licenciada en Relaciones Internacionales y pues he tenido la oportunidad, la bendición diría yo, de haber podido sacar mis estudios adelante de manera internacional, gracias a muchísimas oportunidades de becas. Creo que tú conoces y también eres miembro de los ex becarios de Mashab. Viajé a Israel para tomar un curso de emprendimiento innovador y así sucesivamente. Creo que sería muy largo hablar de todo eso, pero me identifico bastante con los emprendedores. Por mucho tiempo estuvimos en la universidad trabajando también de la mano de este sector y ahora pues desde la posición como diputada de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. También soy catedrática los días sábados por la mañana. Tengo un grupo de jóvenes a quienes tengo el honor de ayudarles con una asignatura que se llama Técnica Legislativa. Me encanta, me apasiona y pues básicamente eso. Y tengo un perrito. Importante. Gracias y mucho gusto, Dania. Nosotros acá en este lugar para que vayamos, nosotros queremos inspirar a las personas, pero para inspirarnos queremos conocer un poco más. Nosotros queremos saber quién es Dania antes de ser diputada. ¿Qué sueños tenía Dania? ¿Qué quería hacer Dania antes de ser diputada? ¿O ya desde antes íbamos por ese sueño? No sé, ahí contanos. Bueno, para ser bastante honesta, bueno, yo nací en el municipio de San Martín, en la comunidad Proyecto Santa Teresa, una comunidad pues con altos índices de violencia, una comunidad que hacía muchísima falta el recurso hídrico y era pues un gran problema, el tema de la basura también. Entonces, recuerdo que mi papá era el síndico de la junta directiva de la comunidad. Yo tenía como 5 o 6 años, la verdad estaba súper chiquita, pero me gustaba que mi papá anduviera casa por casa diciéndole a la gente, el domingo vamos a hacer una jornada de limpieza, vamos a vender panes con pollo para recaudar dinero para hacer un basurero en la parte o en la entrada del pasaje y que así pues prevengamos la contaminación. Entonces me gustaban todos esos tipos de proyectos y estaba muy chiquita. Entonces de verdad yo creo que mi papá me dejó eso y es una forma de hacer política, la verdad. O sea, ahora pues una política partidaria, un cargo de elección popular, pero en ese entonces en realidad mi papá lo que estaba haciendo era política y enseñándole a su hija chiquitita que le gustaba andar ahí detrás de él, viendo cómo hacía todo eso. Luego pues de todo eso, situaciones del agua, porque literal cada invierno yo me alegraba porque cada vez que llovía, yo decía, ya no voy a tener que jalar el barril de agua que siempre me toca. Y lo que pasa es que nosotros vivíamos en la casa número 35 y era grada tras grada tras grada y yo ni podía, pues con el cántaro de agua estarlo jalando, aparte de que tenías que pagar pues la barrilada todos los días. Entonces al final, por ese problema del agua, porque yo soy la mayor de tres hermanos, y la verdad a mi mamá le costaba muchísimo el tema del dinero. Incluso tenías un recibo de agua mensual y aparte pues gastar aproximadamente $1 cada vez que querías un barril y casi todos los días, entonces no era como rentable. Nos mudamos, luego de eso
siempre caímos en San Martín, o sea, no nos movimos, pero siempre en ese mismo municipio. Eh, y pues empecé mis estudios, luego bachillerato, fui a estudiar a Ilopango. Desde ahí creo yo que empezó lo más emocionante, Ujú. porque ya estaba un poquito más grande, ya tenía aproximadamente 14, 15 años. Conocí una organización de jóvenes en el instituto, se llamaba en ese entonces Red de Institutos Cristianos. Esto lo hicimos sobre todo por el tema de las pandillas, que habían jóvenes de otros institutos, porque había como ese problema de que no, yo soy nacional, yo soy instituto técnico. Entonces veíamos que se peleaban y sumémosle el tema de las pandillas. Ujú. Entonces nosotros un día nos sentamos con algunos jóvenes que compartíamos algunos valores, principios y teníamos en común que íbamos a diferentes iglesias cristianas. Y dijimos, bueno, si los jóvenes se organizan para hacer actividades malas, vandalísticas, para golpearse, para robarse uniformes unos con otros, entonces nosotros organicémonos para hacer cosas de bien. Entonces empecé con unos talleres todos los sábados de prevención de la violencia que me los daban a mí como para que luego pudiéramos replicar esas prácticas dentro ya del instituto, visitábamos otros institutos y la verdad es que me encantaba andar fuera de mi casa. Entonces tenía todo el tiempo del mundo, a mi parecer, para eso. Eso pues me fue abriendo muchísimas puertas porque en ese momento no lo visualicé como Ujú. que eso iba a darme una oportunidad más allá de ser una joven organizada, de también estar trabajando en temas de prevención de la violencia. Yo lo veía en ese momento como una necesidad hacia mí, hacia mis compañeros, porque te digo, perdimos muchos compañeros en el instituto porque fueron los peores años, considero yo, en nuestro país con el tema de la delincuencia. Sí. Entonces, de verdad era algo con lo que yo no quería que me pasara a mí o a alguien que nosotros tuviéramos cerca y por eso pues apoyábamos a jóvenes con temas de que no se metieran a las pandillas para que ellos siguieran sus estudios, porque también había muchos jóvenes, muchas chicas que abandonaban sus estudios en ese momento. Entonces luego pues ingresé a la universidad, en la universidad pues me decidí por la carrera de Relaciones Internacionales. Mi papá no quería que fuera a la universidad a la que yo Ujú. elegí. Él me dijo, anda a la nacional, estudia esto, estudia lo otro, y yo, no, yo quiero tomar mis propias decisiones, pero acompañado, creo que les ha pasado a muchos de los jóvenes que nos están viendo, quizás a ustedes también, que acompañado de esas decisiones, yo tenía 17 casi 18 años, también iba la parte de la responsabilidad. Y es como, yo tomo Totalmente. mi propia decisión, entonces mi papi, financiátela tú sola, porque a mí no me alcanza. Entonces fue como que empecé con todo este tema de buscar un empleo y pues por el único hecho de ser de San Martín, muchas empresas pues nos cerraban las puertas por Ujú. los turnos rotativos, porque no había transporte, etcétera. Por todo eso y pues no fue muy fácil. Entre diferentes entrevistas, yo pues aprendí inglés de una manera en casa, o sea, con libros, con inglés sin barrera, etcétera, con Ujú. todos esos mecanismos. Y gracias a Dios, pues pude tener un trabajo en un call center que era pues un poco arriba del salario mínimo para poder Totalmente. financiar mis estudios. Y de ahí sucesivamente, pues ya en la universidad, que fue los tiempos también que conocí a Caleb con un pulmón más, tuve la oportunidad ya de crear una organización juvenil para promoción de la participación política de los jóvenes en temas de interés. Y eso pues también me llevó a ganar múltiples becas a Estados Unidos, a Israel, a representar a mi país en las Naciones Unidas en Nueva York, en Italia, en Rusia, entre otros países, y creo que eso me fue abriendo más y más puertas para ser una profesional integral, acompañado también de que trabajaba muy de cerca con una unidad de emprendimiento que existía en la universidad y hacíamos bastantes colaboraciones juntos y creo que eso fue parte muy clave para luego tomar las decisiones
de un cargo en la política partidaria, porque me llamaba bastante la atención desde el momento en que hice una organización de participación política de los jóvenes, pero yo no quería asociar como la política partidaria, yo me negaba. En ese tiempo, de verdad, creo que hubieron muchas propuestas de algunas ONGs que ya tenían una trayectoria mucho más larga que la nuestra en El Salvador, y de algunos partidos políticos, pero de verdad yo no sentía como, es ahí, no me sentía identificada. Entonces, hasta que llegó una buena oportunidad con la que compartía los valores y principios, pues fue que me lancé sin tener un apellido, sin tener dinero, sin prácticamente tener nada, y ha sido pues el apoyo de la gente, de muchos jóvenes también que puedan ver de que jóvenes sí podemos estar o podemos aspirar a un cargo de elección popular o de la política, ser funcionario, ser un servidor público, y eso pues también está dándole un giro diferente a la toma de decisiones. Ok, gracias. No, dale. No, algo que a mí me llamó totalmente la atención es que tu proceso mencionaste, nunca excluiste el grupo con el que te formaste, el grupo siempre incluías jóvenes, y es algo que nosotros nos sentimos totalmente identificados, porque igual en el proceso de nuestra juventud igual nos asociamos con jóvenes que vimos, están pasando ya muchas cosas malas, juntémonos para hacer cosas buenas, y eso quieras o no, potencia en un sinfín la capacidad de una persona que te lleva a tomar grandes decisiones. Sí. Eso sin duda es un ejemplo. Guillermo, es algo importante para nosotros, porque al final nosotros empezamos en el 2015, estamos en el 2023, y todos los jóvenes que han estado en todo este proceso, créenos que para nosotros han sido pieza importante y clave en todo lo que hemos estado haciendo. Y todo lo de lo que contabas, habían dos cosas que me llamaron la atención y quería preguntarte, porque por ejemplo, siendo mujer en la Asamblea Legislativa, que es una cuestión que uno se pone a pensar, al menos de los que yo conozco, ya han sido mayores, mucho mayores, ¿verdad? Entonces, y era un tipo de política, vamos a decir, partidaria, digámoslo así, un poco como que a la antigua, ¿verdad? Entonces, tradicional. Hoy es otra generación. Y nosotros vemos desde el punto de vista de nuestra generación diferente a como lo miraban anteriormente. Entonces, mi pregunta era, por ejemplo, no sé si en algún momento antes de entrar a política partidaria, ¿hubo algún miedo que tuviste o algo que vos decías, esto no? Porque te escuché ahorita decir que hubo momentos en los que decías, no, y de repente sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, uno es como mujer joven, dentro de la Asamblea Legislativa, porque sé que muchas están viendo el podcast y a lo mejor tienen como esa espinita que dice, yo un día quiero ser diputada, un día quiero ser alcaldesa, no sé, tiene como eso, y hasta muchas que deben decir, yo quiero ser presidente en algún momento de la historia, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va enfocada en eso, en ¿qué obstáculos encontraste y que ahorita se están rompiendo? Porque me imagino que también es como, entré como mujer joven, voy a romper obstáculos para que otras mujeres jóvenes en el futuro puedan entrar. Entonces, ¿qué les pudiera decir a esas personas que nos están viendo? Y vos como Dania, ¿qué algún obstáculo que encontraste o algún desafío, más bien, algún desafío que has encontrado adentro de la Asamblea Legislativa? Bueno, creo que para empezar, sí, creo que esos retos que yo logré identificar al inicio era precisamente por cómo estaba la política antes y había un nuevo partido, pero yo decía, yo no tengo un apellido de verdad resonante, mi familia pues no tiene recursos, yo tampoco, o sea, puedo pagar la universidad y costearme mis propios gastos mensuales, pero hasta ahí, ¿verdad? No tengo dinero y creo que nos habían hecho pensar eso, de que para optar a un cargo de elección popular tenés que tener miles de dólares para una campaña electoral. Entonces yo decía, no tengo apellido. O sea, que en muchas ocasiones fue por el apellido que tenés, porque tu padre fue, porque tu abuelo fue, y en cambio yo decía, o sea, soy González Rauda, o sea, nadie, o sea, es un apellido común y corriente. No tengo dinero, o sea, veía mi cuenta de ahorros y era como al mes, cabal, con lo que tenía. Pensé en esos factores más que todo, y luego dije, bueno, ¿qué cosas son las que tengo? Y hacer como tu foda, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo? Bueno,
no tengo una experiencia política desarrollada como de 20 años, pero eso yo lo puedo convertir en algo positivo porque hay diputados que han estado y que todavía hay un par que están ahí desde el año que yo nací, pero Sí. las cosas Desde siguen que igual. tenemos memoria. Exacto, entonces dije, de verdad la gente quiere algo diferente, entonces yo puedo ser esa joven política y en ese entonces yo tenía 25 años, justo el mínimo de ley que te exige para poder optar a un cargo popular, entonces yo decía, me puedo convertir en la diputada más joven que ha tenido nuestro país, tengo pues las ganas, el ánimo, el entusiasmo, la energía de decirle a la gente las cosas positivas que podemos hacer. Tengo valores, tengo principios, ética, algo que creo yo que no había existido en nuestro país de esa forma. Y pues tengo un currículum que unos lo puedan decir, se necesita ser profesional para la política, puede variar, se puede interpretar de muchas formas, porque creo que sí tienes que tener ciertos conocimientos, pero también tienes que tener mucha empatía y no como tomar decisiones desde una posición privilegiada o de lo que dice la teoría. En realidad creo que muchas de nuestras experiencias y a mí lo que más me ha servido es pues ser de donde vengo, de donde yo nací, porque eso me permitió vivir a mí muchas necesidades, muchas cosas que son los problemas sociales que la mayoría de salvadoreños enfrentan. Por eso cuando tomas decisiones pensás en ese momento cuando yo no tenía agua, pensaba en ese momento cuando me asaltaban en los buses, cuando me acosaban. Y les digo a todas las mujeres, a todos los jóvenes que nos están viendo, no es nada fácil, no es un camino fácil. Yo cuando entré a esto pesaba 129 libras, iba al gimnasio casi todos los días y pues al finalizar la campaña terminé con 110 libras de peso, entonces después a chequearme con salud y todo eso, entonces porque eran como el ánimo y uno se desvive de verdad por hacer las cosas bien y porque conozcan la propuesta de uno. Obviamente el partido hizo una campaña global, nacional, por decirlo de esa forma, y nosotros íbamos ahí en el camino. Eso ayudó muchísimo para que nos conocieran. Sin embargo, creo que fue bastante orgánico, si lo vemos de esa forma, porque yo tenía, como te digo, cero recursos, cero dinero. Recuerdo, a Estados Unidos a visitar a mi familia y algunos de ellos me apoyaron. No era mucho dinero, pero por lo menos para la pauta en Facebook. Y también estar en una campaña política. Yo en ese momento era servidora pública y tenías como que pedir permiso o renunciar. En mi caso, renuncié. Y yo por lo cual tenía cero ingresos, mi familia me ayudaba con el pago de la renta del apartamento y todo eso, entonces al final pues son situaciones, pero que todo eso, todas esas experiencias te hacen decir hoy en día, lo logré, hay que hacerlo bien porque se ha trabajado tan duro para llegar a este momento donde no podemos fallarle a la gente que confía en nosotros. Yo iba a las comunidades literal solo con mi cara, a veces con un sticker chiquitito. Yo recuerdo que un amigo me regaló unos stickers. Él tenía un emprendimiento y me regaló unos stickers, pero así chiquitos. Mi papi me dijo un día, hija, me dice, mira, me dice, pero mi papi desde el principio es como que no tenemos dinero, no tenemos apellido y en la familia pues opiniones encontradas, pero de repente me dice, hija, yo estaba en la parada del ex cuartel, me dice, listo para agarrar el bus y de repente le veo a una señora, me dice, que estaba vendiendo fresco, tu cara así chiquita. Y de verdad yo le digo, sí, es que el fin de semana fuimos a pegar stickers, pero Dania me dice, muy chiquito, me dice, la gente no te va a ver. Y yo, bueno, para eso es lo que tenemos, le digo. Entonces fue de verdad muy divertido. Ya desde nuestra posición, ya luego de haber superado la campaña y que gracias a Dios, pues la gente confió en nosotros, pues podemos ver ahí y el promedio, de hecho, de la mayoría de los diputados están entre los 30, 40. Yo sí soy la mujer más joven, pero creo que también esto abona muchísimo a la conversación, al proceso de formación de ley, porque ya tú lo decías, solo veíamos como gente más adulta. Y yo recuerdo, antes de estar acá, que fui a una cumbre del John America's Business Trust en Perú, no recuerdo qué año, pero cuando yo regresé, que
que traemos propuestas, que traemos ideas y todo ya como en un documento listo para entregarlo a los tomadores de decisiones y que lo tomen en cuenta, pero no nos atendió nadie. Típico. Creo que un suplente del no partidario, o sea, nada. Entonces, esa es la dinámica que nosotros tratamos de cambiar muchísimo en la balanza de la nueva Asamblea Legislativa, y creo que de mi parte todo el aprendizaje que yo obtuve a través de los intercambios, de las experiencias internacionales, me ha servido muchísimo. Yo recuerdo que a uno de mis maestros en Israel, estábamos hablando de innovación en emprendimientos, pero recuerdo que el último día yo fui bien atrevida y le pregunté, ¿usted tiene la respuesta, le digo yo, para innovar en la política? Y me dice, uy, 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 hija, ahí no te metas si quieres estar viva, me dice. Y yo, ese fue su consejo. Y yo dije, wow, ¿por qué me estará diciendo eso? Pero en realidad, cuando nosotros veíamos lo que pasaba con la política tradicional aquí, de verdad tenías que tener miedo. De hecho, mi familia Sí. estaba muy preocupada porque en la campaña, o sea, estaba el tema de las pandillas, estaba el tema de los poderes, del status quo, de cosas y propuestas a veces que uno decía, vamos a batallar en contra de la corrupción, vamos a hacer esto y lo otro, y papá me decía, hija, tenés cuidado, yo estoy llorando porque de verdad, me dice, te estás metiendo en algo, me dice, que siempre se había visto como, uy, no te Sí. metas en la política, como la política es sucia, como esto te puede pasar. Pero a pesar de todo eso, asumimos este reto y puedo decir, gracias a Dios, desde la posición que a mí me dieron, en este caso ya dentro de manera más técnica, digamos, en la Comisión Financiera, hemos podido dejar un legado a la población, y creo que al final de todo eso es bien importante. Sí van a haber retos, y creo que es peor para las mujeres, porque creo que si yo tuviera familia, si yo estuviera casada, Sí, no sé, o sea, creo que se fueran un montón de cosas. Yo admiro a mis compañeras, a mis colegas que son madres, son esposas, y tienen pues control de todo. En mi caso, pues hemos recibido una cantidad de ataques bien sistematizados por imagen, por apariencia, no en el trabajo. O sea, a mí de verdad creo que me hubiera gustado que la oposición como criticar algo del trabajo, pero Ujú. no, como cómo te vestís, que si tenés una luz para tomar videos, o sea, siento yo que le hace falta ese componente. Ok, bueno, pero venís del mejor color. El Del mejor color, sí. perfecto. Lo hablábamos. Gracias. Sí, Dania, y, sin duda alguna, una historia que inspira. Si están escuchando, si están prestando atención hasta este momento, pues se han dado cuenta por lo menos sentirnos orgullosos de quienes nos representan ahorita, sí, sí estamos orgullosos de este proceso del país. Dania, ¿tienes alguna, hablando de esto que nos inspira, tienes alguna fuente de inspiración, alguien o algo que te motiva, que te saque adelante, que todos los días digas, ahí quiero llegar? Contanos, algo en Dania. Bueno, creo que el libro que más me inspira, lo puedo poner de esa forma, y el ser tal cual es Dios, la Biblia. Ahí paso compartiendo, de hecho a veces me aparece en mi Facebook como versículos que yo escribía en mi estado hace como 10 años, La memoria que y aparece. llega en Sí. el momento donde yo digo, Muy wow, identificado. wow, yo escribí esto hace tantos años, y trato de hacer memoria como en qué proceso de mi vida o de mi formación yo estaba, y creo que esas cosas me fortalecen todos los días porque pues no es fácil, hay muchas presiones, hay mucho trabajo, pues ya se acerca también una campaña electoral, aunque sabemos que hemos hecho un trabajo pues permanente, pero pues son bastantes cosas. Yo me metí a estudiar 2 maestrías y es como un horario pues bastante loco, pero creo que Dios nos ha dado fortaleza, mucha sabiduría para llegar acá, y pues siempre que llego a una comunidad, como les digo, llegaba con mi cara y todavía, pero Solo con la carita chiquita. ajá, O es pero un poco llego más grande. y les digo, miren, oren por nosotros, porque de verdad creo que esa es una fe para mí importante y que me ha acompañado a lo largo de todo este tiempo. El día de las elecciones, yo me acuerdo la vez pasada que lo que hice, me levanté súper temprano y yo le llamé a mi abuelita.
Le dije, abuelita, por favor, ore por mí, por este día, porque es importante, es algo trascendental, algo histórico, y pues no hemos invertido nada, básicamente, y ahí pues los planes de Dios, que en realidad son perfectos. Yo creo que hace 4 o 5 años yo no me hubiera imaginado estar en esta posición. Sí lo pensaba como, pero yo lo veía imposible, Una utopía. pero de verdad que Dios hace lo imposible posible y siempre me gusta pensar de esa forma y a todos los jóvenes, a mis amigos, que de hecho muchos de mis amigos de la organización de aquel entonces todavía estamos muy unidos y siempre les digo eso. De cualquier proceso en que estén, Dios tiene un plan. Obviamente no hay que estar dormidos en la cama y esperar por ese Sí. plan, hay que trabajarlo, pero me siento muy bien, bastante orgullosa de eso, de que esa sea pues mi fuente de inspiración. Creo Excelente. que bueno, me encanta lo que acabas de decir, creo que igual nosotros nos llevamos inspiración desde el punto de vista de la Biblia y todo eso, para nosotros es importante. Y también una de las preguntas que yo quería hacerte es que yo sé que hay muchos emprendedores que nos están viendo. También contaste un poco de tu experiencia de antes de estar en la Asamblea Legislativa, en los procesos que estuviste en una incubadora, en los Sí. cursos que fuiste a sacar a Israel, en Estados Unidos. Entonces, quisiera preguntarte como Dania en la Asamblea Legislativa, ¿cómo has apoyado a los emprendedores? O como igual tenés hoy planeado como qué otras cosas se pueden hacer para que todos los emprendedores que nos están viendo digan, hey, ella nos está tomando en cuenta? Sí, bueno, creo que desde la Comisión Financiera se abordaron el eje o la bandera, digámoslo de esa forma, la sombría de justicia financiera. Esto abarca a la población en general, pero hay ciertas reformas que obviamente tienen que ver con el tema de los emprendedores al momento del modelo de negocios o el Canvas. Cuando nosotros lo vemos técnicamente con los emprendedores, hay un área importante que es la de finanzas y de hecho el sistema financiero de nuestro país pues tenía muchas cosas que no estaban bien, que se han ido mejorando para tener un plan más perfecto, por decirlo de esa forma. Una de las cosas que nosotros reformamos al inicio, bueno, antes de eso, el proceso de formación de ley. Yo les quiero contar porque se trataba de innovar y yo de verdad, cada vez que hago algo o le digo al equipo, vaya, vamos a hacer esto, eso es el plan, yo me recordaba esas palabras de que no podíamos innovar en la política y la innovación en realidad pues puede ser desde la organización, puede ser desde la planificación, cualquiera de estas cosas es innovación. Entonces yo decía, no, tengo que hacer algo diferente en el proceso de formación de ley, algo que esté como adaptado tanto a la Constitución y al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, pero algo, si aquí no me restringe, entonces pensar qué se puede hacer, porque justamente eso era lo que quería la gente, que no hiciéramos las cosas igual que antes. Entonces, a mis procesos de formación de ley, los 4 legados que hemos dejado fueron construidos desde la comisión, fueron propuestas que construimos con la gente, habilitamos un correo electrónico para que enviaran sus propuestas, sus quejas, porque de las quejas y los problemas nosotros podíamos ir identificando las cosas de las experiencias de la gente, algunos por tener casos que nos aportaban muchísimo a lo técnico de la propuesta, los invitamos a la oficina para que nos pudieran hablar un poquito más, cómo había sido ya en la operatividad, porque como te digo, habían leyes que sonaban como un poema, pero a la hora de ejecutarlas, de verdad no eran funcional. Entonces esto pasa en muchas cosas. Entonces, hicimos todo ese proceso, reformamos la ley del historial crediticio, que la gente decía, ay, esto indicó, no me dan crédito. El tema de acceso al financiamiento para los emprendedores es importante, Sí. pero si cuando estamos jóvenes no tomamos buenas decisiones financieras o no sabemos o no nos han enseñado a utilizar un producto financiero o cómo sacarle ventaja, por ejemplo, a una tarjeta de crédito, a un plan de teléfono que querés sacar con crédito. Entonces, diferentes cosas, herramientas que por lo menos desde nuestra parte, desde la legislación, pudimos transformar para que fuera algo más justo para la gente, para que también estas empresas no estuvieran comercializando información y data privada de los clientes con terceros y pues al final era algo tan chistoso y yo hice mi investigación desde el lado como ciudadana, invité a estos señores. Dueños o representantes de las empresas a la comisión, creo que se asustaron cuando vieron que era una mujer y joven que dirigía la comisión, porque eso no pasaba, siempre era como un hombre y súper mayor y que tenía esos conectes con todos y en cambio yo
Era yo. Entonces, entonces recuerdo que nos decían una cosa, pero yo tenía las pruebas de otra, y así fuimos armando nosotros reformas bien integrales. De hecho, hay un antecedente que la Fiscalía General de la República recuperó más de $300,000 con una sanción que le puso a una compañía telefónica muy importante de El Salvador por no pagar una multa, porque al final incautaron esta cuenta a ellos, se la embargaron porque ellos comercializaban información de terceros, data privada, y por eso a veces nos llaman y nos dicen, mire, felicidades, le llevo una tarjeta de crédito, opte por este préstamo, veo que usted es una buena paga, pero ¿cómo saben eso ellos? Porque ellos vendían información. Entonces, también reformamos nosotros la ley del sistema de tarjetas de crédito, el no cobro de la membresía, tarjetas de crédito con un límite igual o inferior a los $2,000. Mejoramos también las cláusulas de los contratos porque eran contratos bastante abusivos para la gente. Y como les digo, habían leyes que te sonaban, pero con una coma, con una letra y demás, pues de verdad cambiaba el sentido de la legislación. Al final hicimos un régimen sancionatorio bastante riguroso para que fuera de verdad funcional y que las instituciones del Estado pudieran aplicar la ley tal cual y que ninguna empresa esté sobre la ley. Al final, cada una de esas medidas aporta muchísimo ya en el área financiera de los emprendedores, porque sé que muchos emprendedores al inicio para financiarse pueden optar por un producto financiero como tarjeta de crédito y si les ponen esas cláusulas así, chiquititas, abusivas, pues ahí se van a ir desfinanciando, pero gracias a Dios lo pudimos reformar. Luego la tercera, y creo que esta es la más importante en su auge para los emprendedores, porque son reformas a la ley contra la usura. Nosotros reformamos que las tasas de interés, o sea, ninguna institución financiera puede cobrar tasas de interés arriba de lo ya legalmente establecido. Esta era una práctica y sobre todo a los comerciantes por cuenta propia. Nosotros hicimos consultas con la CONAMIPE, por ejemplo, nos fuimos a meter a los mercados y le preguntamos a la gente, mire, ¿cómo es que funciona esa relación usurero y usted como comerciante por cuenta propia? Y nos dimos cuenta que habían usureros que les cobraban hasta 2,000% anual de interés. O sea, de verdad era una pesadilla para la gente, y todos esos comerciantes por cuenta propia que se levantaban a las 4 de la mañana para estar ya instalados en el puesto del mercado, literal trabajaban todo el día para pagarle al usurero. Eso pues no era justo, y muchos usureros también que estuvieron vinculados con el tema de la extorsión o las pandillas, por ejemplo. Ese es otro tema, pero la verdad logramos controlar eso, y ahora no solo deben de pagar una sanción estas empresas que cometen esos abusos, sino que les tienen que devolver el dinero a la gente. Y gracias al trabajo de las instituciones, también la Defensoría del Consumidor sancionó a una casa de empeño, que son los que tienen la tasa de interés de hecho más elevada legalmente por el tipo de riesgo, pero le devolvieron a la gente más de $250,000 y tuvieron que pagar una multa casi por la misma cantidad, y eso gracias a las reformas que nosotros hicimos. Entonces es marcos legislativos que me hacen sentir súper bien cuando yo veo una noticia como, lo sancionaron, ya ven, tiene que cumplir con la ley, porque sí, nosotros de verdad estábamos súper interesados en que funcionara, porque yo digo, yo no voy a estar todo el tiempo en la política y de acá a 10, 20 años quiero que de verdad la gente tenga un legado, tengan leyes que puedan utilizar en la vida diaria. Y la última, que de hecho la próxima semana vamos a tener el aniversario de su año en vigencia, que es la Ley de Facilitación de Inclusión Financiera. Abre la oportunidad a jóvenes desde los 16 años, también a la diáspora, para que pueda abrir una cuenta de ahorro con requisitos simplificados. Además de eso, eliminamos las barreras de burocracia que existían y que puedan abrir una cuenta de ahorro por cualquier canal digital en su agencia bancaria preferida. También eliminamos el tema del depósito que tenías que hacer de $25 a $50 para abrir una cuenta de ahorro. Y en este caso, cuando hicimos esta reforma, yo recordé esas experiencias, como les digo, por la historia y por la empatía que uno tiene. Cuando tenía 17 años, andaba en búsqueda de empleo. No todas las empresas te dan trabajo a un menor de edad, pero sí recuerdo que te pedían un depósito, y yo en mi primer trabajo y eran $25 o $50. Mi papi ya me había dicho, ¿para qué vas a ir a trabajar si no necesitas nada? Aquí hay frijoles, aquí tenés comida, aquí está todo, pero yo de intensa, no, yo quiero mi primer trabajo. Entonces,
pues tenía que pedir prestado, por ejemplo, esos $25, o si no tenías un contrato de la empresa, no podías abrir una cuenta. Entonces, esas barreras también ya las eliminamos. Excelente, excelente. Y yo recuerdo también, a mí me tocó abrir cuenta con $25. A mí me tocó, fui parte de... Sí, ahora imagínense los jóvenes que Sí. están más pequeños que quieren emprender, Sí, ¿cómo? que quieren empezar a hacer su historial Ajá. crediticio o que tienen ya un emprendimiento pero quieren aceptar pagos en línea, pues si no tienen una cuenta, pues se les hace imposible. Excelente. Dania, gracias por compartirnos todo. De verdad nos enorgullece saber que estamos trabajando para cosas buenas en el país y vamos por un buen camino. Y queremos saber, Dania, ya llegando a las últimas dos preguntas, ya las dos preguntas ahí más cosas serias. Una Salsa. pregunta, ajá, con más salsa. Dania, ¿cuál es el mayor sueño de Dania actualmente? El mayor sueño. Una difícil pregunta. Bueno, creo que son muchas cosas. Creo que me he propuesto como planes a corto, mediano y largo plazo. Actualmente, pues lo que quiero y desde lo que estoy haciendo, mi principal sueño es dejar un legado para nuestro país. Yo quiero que mis hijos, los hijos de ustedes, sus nietos, mis nietos, todos Gracias. puedan vivir en un país mejor. De verdad creo que cuando yo recuerdo todas esas historias de terror, por decirlo de esa forma, porque hemos escuchado muchísimo las que uno vivió de cómo nos heredaron un país, yo quiero que eso cambie totalmente y ya se han avanzado pues pasos bastante grandes para eso, falta muchísimo más por hacer, pero estoy segura que con voluntad política y con valentía, que por otro lado la valentía es importante, Totalmente. se puede lograr. Totalmente. Ok, Gracias. bueno, es una buenísima respuesta. Y ahora vamos con la pregunta que todos esperan en este video podcast. Ya, yo viendo mis notas. Sí. Ajá. Bueno, Dania, aquí viene la pregunta que todos los que hemos pasado, bueno, han pasado por el video podcast, la han recibido. Así que la pregunta es, Dania González, ¿cómo cuidas el medio ambiente? Bueno, actualmente me uno a muchas campañas, tanto partidarias como institucionales, para reforestación de árboles. También desde la Asamblea Legislativa he dado mi voto para la reforestación de todo el circuito de la Ruta de las Flores, por ejemplo. Hemos aprobado la asignación de fondos para diferentes proyectos de reforestación a lo largo y ancho de nuestro país. Creo que la imagen de nuestro país tal cual puede mejorar muchísimo si nosotros tenemos un país verde y de hecho tenemos una naturaleza hermosa. Acabamos de presenciar un evento internacional de belleza muy importante como Miss Universo y muchas instituciones se pusieron mano a la obra para embellecer nuestro país y que diferentes países conocieran la nueva realidad de El Salvador. Creo que es un trabajo de todos los ciudadanos, de todos nosotros, cada quien como desde su parte en la sociedad. Ustedes como organización, creo que tienen un trabajo territorial también en el Cerro Tecana. Sí, Sí. Que ahí yo lo he visto. Ahí está. No, ahí yo lo he visto, es que de verdad ustedes se ven. O sea, yo no sé si mis algoritmos en las redes o qué, pero yo siempre lo veo. Yo lo veo. Entonces, y ya desde mi actuar en la política, pues siempre pendiente de las asignaciones, de los proyectos que embellecen a nuestro país, el tema también de el agua, la ley integral del agua que nosotros aprobamos. Pues yo, como les digo, yo recuerdo cada momento en que mi papá organizaba las jornadas de limpieza en la colonia. Yo recuerdo cuando me tocaba jalar barriles de agua y que ya ni aguantaba hasta la casa 35. Entonces, todas esas cosas, todas esas experiencias me han ayudado hoy para potenciar toda esa cantidad de proyectos muy importantes y obviamente apoyarlos en algo que ustedes necesiten, apoyar a los jóvenes que también están construyendo proyectos medioambientales. Creo que muchos emprendedores también tienen como propuesta de valor apoyar o promover un mejor medio ambiente y eso pues de aplaudir. Perfecto. Gracias, gracias. ¿No? Y algo que nos une en realidad es que uno queremos ver un cambio, queremos dejar un legado
Y así hay muchas personas que nos están escuchando, tanto aquí en El Salvador como en el extranjero. Y gracias, ya que estamos llegando al final ya de nuestro podcast. Gracias, Dania, por aceptar la invitación, y gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haberse inspirado en esta historia, que en realidad es una historia que yo siento que muchos jóvenes que escucharon se llevaron una idea de algo llevaron. Con una cosita que se hayan llevado es suficiente. Y queremos darte un espacio final por si querés dar unas últimas palabras. No. Las palabras del episodio, por supuesto. Unas palabras, dirigirte a la población, dirigirte a los que nos están escuchando y dar lo último de Dani. Ya, muchísimas gracias de verdad a cada uno de ustedes por organizar esto. De verdad tiene un espacio muy bonito acá en Santa Ana. Me encanta. Sigan, la verdad, destacándose, y pues a todos los jóvenes, a todos los emprendedores que nos vean, de verdad crean en ustedes, trabajen mucho por sus proyectos. Como les digo, Dios tiene un plan perfecto. A veces uno dice, esto quiero hacer o esto tiene que pasar, y al final eso no sucede. Créanme que Dios siempre tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Él siempre hace justicia por cada uno de nosotros, y Él hace lo imposible posible. Creo que esa ha sido de las frases más importantes que yo tomo para mí dentro de la fe, porque nadie, creo yo, ni incluso mi familia, solo yo, imagínense, ni mi familia podría creer que una chica de una familia muy humilde del proyecto Santa Teresa podía alcanzar estos sueños que yo tenía, yo me había propuesto, pero creo que Dios fue muchísimo más lejos y nos tiene donde estamos. Así que de verdad, muchísimas gracias. Bueno, no, gracias, Dania. Yo recuerdo en la niñez y en la juventud que uno decía, hey, los diputados se ven tan lejos de a ellos y están blindados, nadie puede acercarse a ellos. Y bueno, que ustedes vean, ¿verdad? Que aquí está con nosotros Dania. Ya no es como anteriormente, ¿verdad? Que uno decía, no, ni me van a escuchar. Como mencionaste al principio, que llevabas propuestas y no te escuchaban para nada, ¿verdad? Así que gracias, Dania, de nuevo. Este episodio sé que va a inspirar a muchas personas. Totalmente. Y de igual forma, pues sabemos que esta nueva generación que hoy está dentro de la Asamblea Legislativa, pues también escucha, y también a nuestra generación la está escuchando, sabe la necesidad que tenemos, e importante es que busquen innovar en la política. Así que ya te diste cuenta. Eso sí es posible. Sí, es posible, y lo que te ha demostrado. No era cierto. Y es cierto. Así que bueno, muchas gracias, y nos estamos viendo en otros episodios, y vamos a estar viendo todo lo que estás haciendo. Gracias. Totalmente. Que, bueno, gracias a todos. Compartan, ayúdenos a compartir en redes sociales, y les esperamos en los próximos episodios. Gracias a todos. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Threads, TikTok. Para más información, www.unpulmonmas.com. Un respiro para nuestro planeta.